¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos, muy estimados empresarios, académicos, líderes de opinión, muy estimados colaboradores del Gobierno Federal, secretarios, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Celebro el poder participar el día de hoy con todos ustedes en este gran evento, Green Solutions 2011, un evento que se consolida como un espacio innovador, un espacio para el diálogo, un espacio para la promoción de negocios amigables con el medio ambiente y un espacio para el intercambio de experiencias, avances tecnológicos, productos de mercado, etcétera, que nos permitan ir construyendo alternativas no solo sensatas en términos ambientales, sino también razonables en términos económicos, factores ambos indispensables para construir la economía sustentable, el camino verde que necesita seguir la humanidad, la economía baja en carbono, sin la cual probablemente no haya futuro esperanzador. Como ustedes saben, hace unas semanas se celebró la cumbre del Grupo de los 20, y ahí, ante los empresarios agrupados en el llamado B20, que se celebró también en Cannes, Francia, comenté que era indispensable cambiar totalmente nuestros modelos, nuestras prácticas, nuestros hábitos, e incluso hoy día nuestra cultura, en la manera en que producimos, en la que consumimos y en la que interactuamos con el medio ambiente, para poder construir un modelo de economía verde. Un modelo, sí, de crecimiento económico. Esto es fundamental, porque para muchos, cada vez que se habla de combate al cambio climático o de política ambiental responsable, lo primero que se les viene a la cabeza es: eso frena el crecimiento económico. No es así. Lo que buscamos es, sí, crecimiento económico, pero un crecimiento económico, amigas y amigos, que esté centrado en cada vez menores emisiones de carbono, que son precisamente las precursoras del cambio climático, el calentamiento global y el cambio climático. Aunque es sabido, para mí es muy importante enfatizar una y otra vez que el cambio climático es un desafío global que amenaza el presente y compromete el futuro de la humanidad, y que ya está teniendo devastadoras consecuencias para nuestro planeta. Probablemente para muchos haya otros problemas más importantes, más urgentes, y probablemente los hay, desde luego, en el contexto global: la crisis económica mundial, los problemas de deuda de los países europeos, ahora también además de Alemania, en fin, en nuestro caso temas vinculados con la seguridad de los ciudadanos y de las familias. Por supuesto que son temas importantes, pero eso no resta importancia al desafío global que tiene para el ser humano el encontrar en el largo plazo una solución definitiva que armonice precisamente el desarrollo con la sustentabilidad, es decir, que construya el desarrollo sustentable. Hemos visto además que los impactos más severos se están dando en la población más vulnerable. Nuevamente, un ejemplo: este año en México está ocurriendo en algunas zonas del país, ya no en todo el país, debo decirlo, por las lluvias que se han registrado en el sureste mexicano, particularmente en Tabasco, pero en muchas zonas del país está ocurriendo la peor sequía que se tenga registro, la peor sequía en 80 años. Y digo 80 años porque es lo que tienen más o menos los registros que tenemos en México de precipitación pluvial. Pero si vemos los registros que hay en el estado de Texas, por ejemplo, se ha presentado en la región, en esta región de Norteamérica, la peor sequía en más de 160 años. Esto, otra vez, es una expresión de cambio climático. Literalmente, el clima está cambiando, y está cambiando para mal, es decir, está causando enormes estragos ya en la población. Eso me lleva a una reflexión fundamental. Llego a la conclusión de que el mayor obstáculo, o uno de los mayores obstáculos más bien, para que no haya un avance contundente a nivel de política pública en el orden global entre países en la lucha contra el cambio climático,
es precisamente la complejidad de los aspectos económicos que está enfrentando el mundo actual, la crisis económica global incluso, que enfrenta a Estados Unidos, Europa, Japón simultáneamente, y que comienza a manifestarse en otros países. Sin embargo, aún en estos escenarios de adversidad económica, es importante recordar que en tema de cambio climático, la medida más costosa para el ser humano es no hacer nada. Es decir, si no se actúa en contra del cambio climático, los costos económicos, no hablo de los costos sociales que son enormes, ni el costos en vidas humanas, los costos económicos para los países desarrollados en desarrollo serán significativamente mayores si dejamos que se sigan produciendo consecuencias devastadoras del cambio climático. En otras palabras, toda acción que se haga por reducir los efectos del calentamiento global y el cambio climático, por muy costosa que sea, es más barata que la inacción, es más barata que el escenario inercial de no hacer nada. Y esto se olvida. Se olvida porque se piensa, a la hora de pensar en los costos de las políticas públicas contra el cambio climático, se abandonan las políticas, se abandonan los diseños y se abandonan las acciones. Con lo cual se incurre en costos potenciales para las naciones que probablemente muchas, particularmente las más vulnerables, no serán capaces de pagar. Hoy en día ya hay muchas naciones en desarrollo que no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar los efectos en el presente del cambio climático. En México tenemos enorme dificultad para reparar, pues cada año, toda la infraestructura de una ciudad tan importante como Monterrey, por ejemplo, o para reconstruir el sistema hídrico en Tabasco, o para prevenir inundaciones o derrumbes en muchas partes de la República. Con nuestros amigos y hermanos de Centroamérica, de Guatemala, por ejemplo, el gobierno mexicano ha prestado, y están allá todavía en aquel territorio, puentes provisionales que hemos facilitado para superar la adversidad y que se han tenido que quedar ahí porque nuestros amigos, nuestros hermanos guatemaltecos no cuentan con los recursos suficientes para reparar su infraestructura. Si esto es ahora, en el futuro las consecuencias económicas para las sociedades y los gobiernos, desde luego también para las empresas, serán en muchos casos muy difíciles de afrontar. Yo insisto en rescatar aquella visión del Club de Roma, hecha a finales de los 60s y principios de los 70s, recogido en varios documentos, uno fundamentalmente el llamado Nuestro Destino Común, el que ya desde entonces, estoy hablando hace 40 años, advertía de dos brechas que se están abriendo, estoy hablando de principios de los 70s, que se estaban abriendo y que ponen en riesgo la subsistencia de la humanidad. Y ellos hablaban de la brecha entre ricos y pobres, que la expresaban la brecha norte-sur, no solo ricos y pobres en las sociedades, sino entre países, y la brecha entre el hombre y la naturaleza. Asegurar nuestra permanencia como especie, decían los expertos del Club de Roma, que alimentaron durante años datos de evolución de especies, de fenómenos meteorológicos, de crecimiento industrial, en las primeras computadoras que había en el MIT, y de la consecuencia que sacaron esos resultados de aquellas máquinas impresionantes por su tamaño, concluyeron precisamente que la permanencia como especie dependía de la habilidad del ser humano de cerrar las brechas. Y la clave, amigas y amigos, es que las brechas deben cerrarse simultáneamente. Me explico. No puede cerrarse, por ejemplo, la brecha de la pobreza si la gente más pobre continúa siendo la más afectada por los efectos devastadores del cambio climático. Ejemplos, en nuestro México. La gente más pobre, la que vive a las orillas de los ríos, lo mismo en Tabasco que ahora cuando entró el huracán en Colima o en Veracruz, gente que muere, que pierde su casa, etcétera. La gente más pobre, como son los indígenas tepehuanes en Durango, que están viviendo la peor sequía de su historia en este momento y que no tienen agua en casos incluso para beber.
Y lo mismo podemos decir de los tarahumaras ahora en Chihuahua. Esa brecha se abre, la brecha de la pobreza, si no cerramos la brecha del medio ambiente. Y al revés, no podemos cerrar la brecha del medio ambiente si la pobreza sigue siendo un factor detonador del deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, las propias comunidades indígenas, en muchas zonas boscosas del país, que no tienen otro medio de subsistencia ahora que dañar irreversiblemente el ecosistema. Comunidades lacandonas, comunidades celtales, otziles, que están arrasando o que han arrasado durante décadas con la selva, en Chiapas, en Tabasco, como único medio de subsistencia. De manera tal, amigas y amigos, que la única salida a mi juicio es poder combatir al mismo tiempo la pobreza y al mismo tiempo el cambio climático. Y la gran pregunta que debemos hacernos entonces es si debe hacerse eso. No es evidente a mí que se tiene que hacer, sino es posible hacerlo o no, y cuáles son las vías para poder enfrentar esa crisis. Y a mi juicio, la respuesta al cierre de ambas brechas es precisamente el crecimiento verde, el desarrollo sustentable. Es decir, políticas públicas y acciones de empresas y sociedades y personas que al mismo tiempo que reducen las emisiones de carbono, para ser más concretos, pueden generar beneficios en el ingreso o reducciones de desigualdades en las sociedades. Y el reto ahora, amigas y amigos, del cambio climático ya no es solo un reto científico, ya no es solo un reto de los biólogos, ya no es solo un reto de las ciencias exactas. Creo que el reto ahora es también, y me atrevo a decir mayormente, un reto para los economistas, para los diseñadores de política pública y desde luego para las empresas. Y el reto es el poder encontrar y diseñar aquellas políticas públicas que, siendo eficaces para reducir el cambio climático, son también económicamente viables para una sociedad o para una empresa. Ese es el gran desafío ahora del crecimiento verde y de las soluciones verdes, como se llama este foro. Insisto, cuando hablamos de cambio climático, frecuentemente pensamos en los costos que lleva a actuar contra él. Pero poco se piensa, nunca se piensa en el costo de no hacer nada, que es varias veces mayor, y rara vez se piensa en los beneficios económicos que tienen las políticas públicas de sustentabilidad. Yo estoy convencido, amigas y amigos, y sé que ustedes, participantes en Green Solutions, comparten esta visión, de que tenemos que erradicar ese falso dilema, de que o hay crecimiento en una economía o hay compromiso con el medio ambiente. O hay negocio y utilidades en una empresa o hay compromiso con el medio ambiente. Se pueden hacer las dos cosas. Hay espacio para hacer las dos cosas. Y por eso le hemos dado en mi gobierno, a pesar de los enormes desafíos adicionales que tiene el país, una alta prioridad a la atención del cambio climático para enfrentar estos retos. Hay quienes piensan que mientras esté la crisis internacional, pues no es el momento más propicio para hablar del medio ambiente. Pero la verdad, amigas y amigos, es que podemos encontrar, entre las muchas opciones que en el G20, que ahora encabezará México, tenemos que encontrar para volver a dinamizar la economía. Una de esas opciones para salir de la crisis global tendrá que ser la exploración de alternativas en la política de crecimiento verde. ¿Por qué? Porque qué mejor manera de crecer que hacerlo de una manera eficiente y sustentable. Por ello debemos avanzar, pues, al diseño de una economía de baja intensidad en carbono. Y además, insisto, ¿por dónde empezar? No hace falta empezar por acciones que impliquen perder dinero o para las empresas o para los gobiernos. Sí, hay acciones que son muy costosas y que desde luego implican una decisión de negocio o de gobierno más compleja de tomar. Pero insisto, a final de cuentas, aún las decisiones más costosas resultan
menos costosas que la opción de no hacer nada. Ahora, dentro de las afirmaciones o dentro de las acciones afirmativas, dentro de las acciones positivas que podemos hacer, a mí me parece que la clave es diseñar cuáles son, en orden jerárquico, las acciones contra el cambio climático que resultan menos costosas e incluso más rentables. Es decir, tenemos que hacer en política pública y en las empresas una constante estimación del valor presente neto de las decisiones o las acciones que pongamos en práctica. Es decir, hay que hacer una estimación constante de los ingresos o la reducción de costos acumulada en el tiempo que provocará una medida contra los costos de implementarla, sobre todo en el corto plazo. Y encontraremos, amigas y amigos, que hay una gran cantidad de acciones de política pública que no solo son buenas para el medio ambiente, sino que tienen un valor económico, un valor presente neto positivo, es decir, son rentables económicamente, son negocio, tienen costo negativo en el largo plazo. Contribuir pues a la preservación del medio ambiente puede ser un excelente negocio y de eso se trata precisamente este esfuerzo que México hace por estimular la creatividad y buscar las soluciones verdes, Green Solutions. Nosotros hemos identificado una serie de medidas que responden a esa característica, que tienen un costo negativo a valor presente o si ustedes quieren, un valor presente neto positivo y que por lo tanto, además de ser buenas para el medio ambiente, son buenas para la economía de las familias o de las empresas o del gobierno. Por ejemplo, hemos puesto en marcha programas de ahorro eficiente de energía. Hemos puesto en marcha el programa de luz sustentable, con el cual hemos sustituido más de 10 millones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras, que evitan la emisión de, yo creo que unas casi ya 500,000 toneladas de dióxido de carbono, que equivale a sacar de circulación probablemente 300,000 automóviles. Eso es bueno para el medio ambiente, sí, pero también es bueno para la familia. ¿Por qué razón? Porque una señora que tiene 5 lámparas en una casa muy humilde va a pagar probablemente un 40% menos en su recibo de electricidad. Y también es bueno para el gobierno, ¿por qué? Porque la mitad de la electricidad que consume esa señora la subsidiamos. Aquí hay otro tema que hay que discutir en política pública, que es precisamente generar soluciones que transiten a sustituir los subsidios enfocados a precios de bienes de energía o servicios de energía de combustible fósil por otros subsidios o transferencias directas al consumidor. Pero digamos, es otro diseño de política pública que tenemos que hacer. Pero por lo pronto vuelvo a mi ejemplo. Por lo pronto, en la inercia de políticas públicas en México, el subsidio a esa familia implica el 40% de su consumo eléctrico. Si logramos reducir 40% de su consumo eléctrico, estamos reduciendo también en la misma proporción el subsidio que le damos a la señora, y ella está también teniendo un costo negativo, es decir, está dejando de pagar su recibo de luz. 10 millones de focos de un programa que inició este año, y pensamos cambiar probablemente unos 40 millones de focos en la primera etapa, con lo cual es el programa de sustitución de lámparas incandescentes más grande y más ambicioso del mundo hasta ahora. Pongo otro ejemplo, igual en términos del ahorro de consumo eléctrico. Como ustedes saben, pues ahora sí que los de nuestra camada, ¿no?, cuando nos casamos, ¿no?, con gran ilusión compramos un refrigerador en mi caso hace ya 19 años, ¿no? Y ahí está todavía en mi casa, ciertamente no lo he usado últimamente, ¿no? Pero el hecho es que ese refrigerador consume el doble o el triple de energía de los refrigeradores que hay en el mercado ahora. Hoy, por ejemplo, el diseño tecnológico ha hecho que los termostatos y alguna maquinaria ahí del refrigerador sean, pues no inteligentes, pero sí más adaptables a la realidad. Es decir, en aquellos tiempos, hace 1 o 2 décadas, el enfriador, ahorita no me acuerdo cómo se llama el aparato, pero en fin, el enfriador del refri
arrancaba a toda potencia para enfriar todo el refrigerador. No es condensador, pero en fin, arrancaba a toda potencia para enfriar toda la caja del refrigerador. Es decir, esperaba que pasara un límite como un termostato del coche, ¿no? Y de repente arrancaba todo lo que daba el generador, digamos, del compresor. El compresor, gracias, secretario. Palomita aquí para el secretario de Medio Ambiente. Ahora los compresores tienen sensores distintos que permiten ir regulando la temperatura, incluso en los distintos estratos, vamos a decir, del refrigerador, lo cual permite que utilicen menos energía en el uso del refrigerador. Conclusión, hoy los refrigeradores consumen la tercera o la mitad de la energía que consumían hace 10 años. Y por eso pusimos en marcha un programa de sustitución de electrodomésticos. De acuerdo con el recibo de luz de la familia, nosotros sabemos si la familia es pobre porque consume muy poca electricidad, entonces llegamos a subsidiarle hasta el 40% de un refrigerador nuevo y el resto le damos créditos muy blandos para que lo pague a través de su propio recibo de luz. Y además mandamos una empresa especializada a su casa para que recoja el refrigerador viejo y lo pueda desechar en términos técnicamente apropiados, ¿sí? Para evitar precisamente la basura tóxica que esto genera. Este programa, amigas y amigos, que se llamó Programa de Sustitución de Electrodomésticos y que su nombre de batalla es Cambia tu viejo por uno nuevo, ya ha sustituido más de 1.200.000 refrigeradores y casi 150.000, 1.400.000, que traigo las cifras atrasadas, pero bueno, 1.400.000 refrigeradores y casi 200.000 equipos de aire acondicionado. Con lo cual, nuevamente, protegemos el medio ambiente, gana dinero el gobierno en el sentido de que subsidia menos electricidad y gana dinero también el consumidor. En fin, esto permitirá, amigas y amigos, que en los próximos 10 años vamos a evitar la emisión de poco más de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, que es como sacar de circulación, pues no sé, también 1.200.000 coches. Estos son pues algunos ejemplos de políticas públicas que son fáciles de entender, de aplicación general y que alinean los incentivos de los sectores público-privado para crear soluciones ganar-ganar. El uso de los vehículos, por ejemplo, híbridos, es otro potencial enorme que se tiene. El uso de la energía renovable. Todo tienen un costo distinto, ¿no? Es decir, la energía, por ejemplo, eólica, es considerablemente más cara todavía que la energía de ciclo combinado. Yo recuerdo cuando era secretario de Energía que el punto de inflexión estaba cuando el gas, por ejemplo, estaba arriba de $5 el millón de BTUs. Casi, digamos, si el gas valía $6 el millón de BTUs, ya era más barato, incluso comercialmente, producir energía eólica. Ahora el gas, con el descubrimiento del Shell Gas, ha bajado notablemente el precio, pero es otro problema. Y claro, es naturalmente más costoso, sobre todo en el costo inicial, generar energía nuclear. Pero a final de cuentas, amigas y amigos, si hay un acomodo adecuado de los estímulos de política pública, por ejemplo, reduciendo los costos de interconexión a la red eléctrica, como lo ha hecho el gobierno federal a mi cargo, podemos verdaderamente ir generando soluciones con un valor presente neto mayor para las empresas y para la sociedad. Con lo cual se genera empleo, se genera inversión y se puede combatir el cambio climático. Esto, señoras y señores, de eso se trata precisamente Green Solutions. Se trata de buscar precisamente las alternativas. Se trata de despertar la innovación y me alegra que en Green Solutions estén participando estudiantes mexicanos que están diseñando vehículos de energía solar. Me alegra que estén participando las empresas más reconocidas del mundo operando en México. Me alegra que haya otras con grandes proyectos de inversión que contarán con todo nuestro apoyo para que puedan concretarse. Green Solution, pues, es una clara muestra del compromiso de los mexicanos para enfrentar el cambio climático y a la vez impulsar el crecimiento económico. Por eso celebro que en este gran evento se traten temas tan relevantes como el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que incursionan en negocios sustentables, el rol de la banca para financiar precisamente economías bajas en carbono. Esto es muy importante, amigas y amigos.
para poder actualizar un valor presente neto positivo, necesitamos financiamiento. Es decir, un campo de generación de energía eólica, por ejemplo, es costoso inicialmente, pero si tiene el adecuado financiamiento durante su duración estimada, va a generar al final del día o al final de los años, digamos, de su vida, de su estimación de vida, va a generar ya no solo la amortización de los costos, sino ganancias. Por lo cual la clave está en el financiamiento. Es un poco como las carreteras. La clave para detonar el programa de infraestructura carretera más importante que se ha en México, que se ha hecho, es precisamente obedecer este principio. La carretera es costosa y por eso nadie las hacía. Pero si la carretera le damos una fuente de ingreso propia, esa carretera se va a pagar en 18, en 20 o en 25 años. Y en el año 20 o 25 no solo va a cubrir todos los costos, sino va a generar utilidades. Me van a decir ustedes, bueno, ¿a quién le importa tener esas utilidades dentro de 25 años? ¿Para qué nos sirve un activo de tan largo plazo? Precisamente, amigos, para cubrir pasivos de largo plazo. ¿Cuáles son los pasivos de largo plazo? Las pensiones. En la Afore en que yo estoy, por ejemplo, me gustaría que esa Afore invirtiera en una carretera para que cuando yo me retire, que espero que sea 20 o 25 años, ¿no?, pueda tener ingreso suficiente para pagarme mi retiro. Y por esa razón es fundamental en Green Solutions encontrar los mecanismos financieros que precisamente acoplen el valor presente neto de este grupo de políticas. La insistencia de México, pues, será no solo buscar como presidente del G20 salidas viables técnicamente, sensatas, responsables a la crisis económica mundial, que se ha generado en gran parte por la lentitud de los grandes líderes económicos del mundo en tomar decisiones concretas. Es decir, el problema sí ha sido de velocidad de las soluciones. No solo vamos a concentrarnos en eso y actuar responsablemente con el mundo, sino también insistiremos en que el cambio climático es un desafío para la humanidad enorme y que puede y deben encontrarse alternativas de crecimiento verde, de crecimiento sustentable, que esas alternativas existen y que están alrededor de este conjunto de políticas públicas que armonicen los estímulos de los gobiernos con los intereses de las empresas para buscar precisamente las soluciones verdes. Yo quiero desearles a todos ustedes el mayor de los éxitos. Sé que hoy tendrán que ayer fue un día muy concurrido, de mucho interés, y que hoy tendrán varias sesiones de discusión que esperamos que enriquezcan no solo el análisis y la información que toda empresa debe tener, sino también a nosotros mismos en el gobierno para diseñar las mejores políticas públicas que puedan hacer concurrir en nuestro México verdaderamente un grupo de políticas que impulsen a nuestro país al crecimiento verde, al desarrollo humano sustentable. Muchas gracias y el mayor de los éxitos.